El régimen cubano acaba de anunciar la excarcelación de 2010 presos. Y claro, uno quiere alegrarse por todas aquellas familias que al final de cuentas se van a reencontrar, porque importa. Pero hay una pregunta que no puedes dejar de hacerte. La pregunta en cuestión es que si acaso esto es un cambio o esto ya lo hemos visto antes. Hoy te explico por qué creo que es lo segundo y por qué el lenguaje que usa la dictadura en este anuncio lo delata todo. Se decidió poner en libertad a 2010 sancionados a través de un indulto aprobado por el gobierno de Cuba. Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados. Lo primero que tienes que entender es la palabra que eligieron para el anuncio, que fue indulto. No es amnistía, y esa diferencia lo cambia todo. La amnistía borra el delito, lo cual significa que el delito nunca debió ser un crimen. La persona sale y la condena desaparece. El indulto, por otra parte, no hace eso. El indulto dice que eres culpable y el delito existe, pero ellos, por su buena voluntad, te van a dejar salir. ¿Lo ves? El marco legal que los metió en la cárcel sigue intacto. Las leyes que penalizan pensar diferente, disentir, protestar, no se tocan. Lo único que cambia es tu situación. Y eso puede revertirse en cualquier momento. No es liberación, es un permiso o un pase, como en el verde te decían allá en Cuba. Y el permiso lo da quien tiene el poder de quitártelo. No hay presos políticos en Cuba. Lo que pasa es que muchas veces el propio imperio en su campaña mediática tratan de vincular a la actividad contra la revolución y subvirtiendo el orden interno de Cuba, tratan de vincular a personas que las llevan a cometer delitos como hechos vandálicos. Ahora bien, la parte más retorcida de todo esto es que la dictadura cubana lleva décadas sosteniendo algo. Y esto es que en Cuba no hay presos políticos, según ellos. No lo dicen en privado, lo dicen en foros internacionales, lo dicen en la ONU. Lo repiten con una consistencia que solo puede venir de mucho entrenamiento o de mucho cinismo. Y en este caso, probablemente, es las dos cosas. ¿Y cómo sostienen esa mentira? Fácil. Si el delito que te mete en la cárcel se llama disentir, desacato o propagación de epidemias, desorden públicos, peligrosidad predelictiva, entonces técnicamente no eres un preso político, eres un delincuente común. Eso es lo que hacen. Criminalizan la discrepancia con nombres de delitos comunes y así pueden anunciar indultos sin reconocer que lo que están haciendo es liberar a personas que no tenían nada que hacer en una cárcel. Todo el anuncio de hoy está construido sobre esa lógica. Hablan de personas con problemas de salud, de presos que casi extinguieron su condena. Ni una sola mención a motivaciones políticas, ni una sola mención a presos de conciencia, porque si lo mencionan se destruye la narrativa que han sostenido durante más de 60 años. La Ley 88 de 1999, conocida como Ley Mordaza, penaliza con hasta 20 años la colaboración con medios extranjeros o la difusión de información contraria al Estado. Eso es lo que convierte a un periodista independiente en delincuente dentro del sistema cubano. Y esto no es nuevo. El régimen lleva décadas usando estas liberaciones como herramientas diplomáticas. En el 2003, cuando la Primavera Negra, 75 personas arrestadas en 72 horas. Años después, la van soltando bajo presión internacional. ¿Qué cambia en Cuba? Pues absolutamente nada. El aparato represivo sigue intacto. En el 2010, otra ronda de liberaciones, negociadas, eso sí, con la Iglesia Católica y España. Titulares en todo el mundo y meses después, más arrestos, más silencio y más miedo. En julio de 2021, las protestas más grandes en décadas de la historia de Cuba. Miles salieron a la calle. ¿Y qué vino después? Cárcel masiva, juicios express, menores procesados. Mira, en la actualidad misma, un joven de 16 años condenado a cárcel por protestar e ir en contra del sistema. El ciclo siempre es el mismo. Presión internacional, liberación, alivio, nuevos arrestos. Es un mecanismo y este anuncio es otra vuelta del mismo ciclo. Esto no es cara a los cubanos, esto es cara a la prensa internacional. Los cambios están codificados. La verdadera razón por la que Cuba es un desastre es porque su sistema económico no funciona. Es un sistema que no tiene sentido. Y el pueblo cubano está sufriendo por las decisiones de quienes gobiernan y por su negativa a hacer los cambios necesarios para entrar al siglo XXI.
Y aquí viene algo que yo considero fundamental para entender la situación actual de Cuba, a lo cual yo le hice un video que te dejo enlazado, creo que por aquí o por aquí. Y son los cambios reales que necesita Cuba. No son un misterio, no son materia de debate. Están escritos, codificados, con condiciones concretas. La ley Helms-Burton, o oficialmente la ley de la libertad y democracia para el pueblo cubano, establece exactamente qué debe ocurrir para que Cuba acceda a una normalización con Estados Unidos. No habla de gestos, habla de condiciones, libertades civiles, reales, pluralidad política, liberación completa de todos los presos políticos y de conciencia, legalización de organizaciones políticas, sindicatos y medios independientes. Y esto es clave, el desmontaje del aparato represivo. Eso es lo que define un cambio, no 2010 indultados sin apellidos. El régimen cubano sabe esto perfectamente, sabe lo que tiene que hacer y lo sabe desde 1996. No es ignorancia, es una decisión. Prefieren el control a cualquier apertura que los ponga en riesgo. Y eso es lo más revelador de todo. Un sistema que conoce el remedio y elige seguir enfermo, no está enfermo, está eligiendo. Mira, hay gente que están fuera de Cuba y dentro de Cuba que van a celebrar todo este movimiento, que van a hacer caravana o que van a vender esto como una señal de apertura. Gente que compra los relatos de la dictadura y otros que por error los compran también. Yo no voy a caer en ese error y no voy a perder tiempo con eso. Tu tragicomedia tiene los días contados y el final que merece. Porque la lucha no es contra el tiempo, la lucha es contra el olvido, contra la confusión, contra el cansancio que te hace aceptar migajas como si fuera pan. Mientras en Cuba disentir sea un delito, mientras no se despenalice la discrepancia, mientras sigan llenando las cárceles con personas cuyo único crimen fue pensar diferente en voz alta, no hay nada que celebrar. No nos entendemos. Me alegra que hay hoy familias que se están reencontrando. En serio, se los digo. Pero no me confundo. Y espero que tú tampoco. Abajo la dictadura. Libertad para los presos políticos y de conciencia. Cuba es un país hermoso que clama libertad. Y ese clamor no se indulta. Se les quiere, gente buena. Adiós.